Bienvenido a otro programa de Líderes, donde, Gracias. bueno, hablamos de esas cosas que no le interesa a nadie, ¿no? Pues del empleo, de los salarios, de la productividad, de la globalización, de la geopolítica. Hoy tenemos un líder muy interesante y muy querido para mí y espero que os guste. Gracias por estar ahí. Bueno, ¿cómo estás? Hoy tenemos con nosotros a Luis Felipe López Calva, es muy buen amigo, él me metió en el circuito de Naciones Unidas, estuve con él en el Consejo del PNUD de Naciones Unidas para América Latina y ahora está en el Banco Mundial. Luis Felipe, bienvenido a nuestro programa de líderes. Muchas gracias, José Carlos. Saludos desde Washington. Muy bien. Oye, cuéntanos, Luis Felipe, un poquito, ¿no? ¿Qué haces en el Banco Mundial ahora? ¿A qué se dedica el banco? Porque aunque es una institución tan importante del circuito, pero que poco conocida en España, yo creo, y en América Latina. Y cuéntanos, ¿qué hace el Banco Mundial y qué haces tú dentro del Banco Mundial? Excelente, muy breve. El Banco Mundial, originalmente llamado Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en realidad es fundado después de la Segunda Guerra y es parte de la familia de Naciones Unidas. Y la idea es apoyar el desarrollo de los países. Primero era la reconstrucción, después ahora es el desarrollo de los países con énfasis en aquellos que son los más pobres. Y realmente la misión del banco, acá lo tengo en un pin, originalmente ha sido la erradicación de la pobreza a nivel mundial. Ahora hemos modificado para incorporar los temas climáticos y de países en conflicto y de pandemia, y le llamamos, la misión del banco es erradicar la pobreza en un planeta habitable. Y el planeta habitable incluye, por supuesto, que el desarrollo tiene que ser amigable al medio ambiente, a la sostenibilidad, pero también a la paz y también a la compartir riesgos de manera colectiva globalmente, ¿no? Entonces, nuestra tarea en el banco, en realidad, ese es el primer objetivo, y yo lidero la práctica de pobreza y equidad, y en ese sentido nuestro equipo está precisamente intentando que lo que hace el Banco Mundial en los países sea beneficioso, que sea benéfico para aquellos que están más vulnerables y que están en la parte más baja de la distribución del bienestar. Muy bien. Oye, pues qué bonito, ¿no? ¿Y tienes ahora una parte más de análisis o también estás en programas de desarrollo y en asesoramiento de gobiernos o qué estáis haciendo? Hacemos muchas cosas, pero déjame hablar de tres de ellas. Una es constantemente produciendo análisis sobre temas globales, y tenemos el mandato, además, de dar seguimiento y monitoreo de la evolución de la pobreza y la desigualdad en los países y a nivel global. Entonces tenemos esa tarea y reportamos a las Naciones Unidas en algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad y con la seguridad alimentaria. Entonces, esa es una parte, ¿no? Más analítica. Hay una parte operacional. Entonces, lo que hacemos es ayudar a los países a tener sistemas de información modernos, eficaces, que puedan colectar la información que se necesita para darle seguimiento a los indicadores que se relacionan con el desarrollo en general, y también colaboramos con los equipos de otras áreas del banco para que todas las intervenciones del banco sean de cambio en políticas públicas, sean de infraestructura, sean en ámbitos de agua, de energía, todas tengan un componente de impacto, te decía hace un momento, que favorezca a los que están más vulnerables en la población correspondiente. Y tenemos gente, prácticamente presencia en todos los países en donde el banco trabaja.
¿Y cómo está la pobreza? ¿Cómo está vuestro último informe? Tú ya hacías el informe de desarrollo humano en el PNUD, ahora estás, ¿no? Sigues con lo tuyo, venías del mundo académico también. ¿Cómo, o sea, estamos hablando con uno de los, es que no hemos hablado de tu vida como economista, pero bueno, estamos hablando con uno de los economistas que más y mejor ha estudiado la desigualdad y la pobreza en el mundo desde el punto de vista académico y ahora está metido en el otro lado intentando aplicarlo y desarrollar programas. Sí, bueno, lo primero que te diría es que o sea, tenemos que tener un análisis de un poco más largo plazo. Si tomamos, digamos, las últimas 3, 4 décadas, la verdad es que la historia es positiva. El mundo, con todos los cambios de la integración, con periodos de mucha reforma, de crecimiento, el mundo logró reducir la pobreza de manera importante. Salieron de la pobreza más de 1.000 millones de personas en las últimas 3 décadas. Entonces, hay que decir que no hay que dejar de reconocer esa parte de la historia. Dicho eso, sobre todo a partir del 2015, por ahí hay un alentamiento de la tendencia y definitivamente la crisis del COVID le da un impacto muy fuerte con un incremento en la pobreza y la desigualdad que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de ahí hay una recuperación, pero todavía estamos a nivel global en niveles de pobreza por encima de lo que había antes de la pandemia. Entonces, ese es un segundo elemento. Y el tercero es que si proyectamos hacia adelante, nuestras mejores proyecciones nos dicen que el objetivo de desarrollo sostenible número 1, que es la erradicación de la pobreza, está fuera de nuestro alcance en este momento, si seguimos haciendo todo igual. Estaríamos a un nivel de entre 7 y 8% de pobres de la población mundial para el 2030, lo cual obviamente está muy, muy por encima de lo que es el objetivo. Y ese es uno de los mensajes que en los que queremos insistir. Y próximamente, en octubre, estamos publicando nuestro nuevo reporte de monitoreo global. Muy bien. Y a nivel o sea, estamos viendo un mundo geopolíticamente muy complejo. Hemos entrevistado en este programa a nuestra amiga Rebeca Grispan. Estuvo fantástica, la verdad, hizo una entrevista fantástica. Y hablamos del proteccionismo. Estamos viendo medidas y ella dijo, claro, el proteccionismo estamos viendo a las dos grandes potencias, a China y a Estados Unidos, pero el coste lo van a pagar otros, ¿no? Y siempre lo van a pagar más vulnerables, ¿no? ¿Crees que ese proceso de revertimiento que estamos viendo en la tendencia tiene que ver con que se haya frenado los procesos de integración, incluso en algunos casos se estén revertiendo, ¿no? Como es el caso de los aranceles de Donald Trump y ahora de Joe Biden, ¿no? O eso todavía no se ve en vuestras series. Yo creo que es definitivamente una de las fuerzas que están actuando en el sentido contrario a que los países puedan recuperar tasas de crecimiento más altas y basadas en en incrementos en la productividad y nosotros siempre insistimos haciendo que los que están en la parte más baja de la distribución contribuyan más activamente al crecimiento económico con toda su capacidad productiva. Entonces yo creo que esa es una de las, no solamente medidas tarifarias, sino medidas no tarifarias. Preocupa también, hay que decirlo, hay una discusión importante a nivel de nuestras juntas ejecutivas sobre cómo algunas de las restricciones relacionadas con la acción climática, por ejemplo, las huellas de carbono o las huellas forestales de las exportaciones, pueden implicar enormes dificultades para algunos países pobres exportadores. Entonces, hay elementos que tienen que ver con el comercio, que son fundamentales. El otro elemento que te diría es el elemento fiscal y la deuda externa, que estamos con un número muy alto de países en un riesgo de caer en temas de insostenibilidad de la deuda y con espacios fiscales muy limitados. En un contexto en el que le estamos pidiendo a los países hacer enormes inversiones en tecnología para transformar sus economías hacia un modelo más sostenible. El potencial conflicto entre crecimiento y ambiente se puede resolver mediante una transformación tecnológica, pero esa transformación tecnológica requiere recursos
Y la pregunta es, ¿quién va a pagar? ¿Dónde van a estar esos recursos? Por eso instituciones como la nuestra tienen que tener, digamos, pensar fuera de la caja, tener algunos instrumentos innovadores, y la comunidad global tiene que tener instrumentos innovadores de financiamiento para poder apoyar esos procesos. Obviamente otro elemento es la destrucción enorme de capital humano, tanto por el impacto en salud como en educación de la pandemia, que todavía estamos muy lejos de recuperar, pero una vez más, insisto, todo eso requiere recursos y tenemos que ser mucho más creativos. Por ello, muy importante, José Carlos, la reunión sobre financiamiento para el desarrollo que tendrá lugar en España. ¿Cuándo es esa reunión, Luis Felipe? Es el próximo año y es como sabemos, la primera fue en Monterrey, la segunda fue en Addis, y este es un seguimiento a esa conversación, y va a ser muy importante que los países de ahí salgan con compromisos concretos de cómo vamos a financiar esta nueva transformación realmente de las economías hacia modelos sostenibles e incluyentes que requieren nuevas tecnologías, ¿no? Claro, porque ahí en Europa hemos sido pioneros con el Next Generation, Estados Unidos ha aprobado el IRA, China tiene sus propios mecanismos, ¿no? Aunque no sean así paquetes, pero tienen mecanismos. El resto de países y países en desarrollo tienen problemas, ¿no? De acceso a los mercados de capitales, de acceso a la financiación, y el fondo no puede entrar en eso, ¿no? No es su misión. Vosotros sí, desde la corporación financiera podríais entrar, pero habría que reforzar el capital de la corporación, ¿o? Correcto, hay distintos elementos. Uno es ciertamente incrementar el capital para poder tener más recursos para financiar. Segundo ha habido cambios en nuestra relación de capital a préstamos para poder liberar recursos. Se consideró que era excesivamente conservador. Entonces, siempre manteniendo la calificación AAA, que es fundamental. Sin calificación AAA no existimos, porque se encarecería muchísimo el financiamiento. Entonces se hizo un ajuste y se liberaron recursos, y hay un instrumento reciente que se llama Capital Híbrido, que ha permitido, mediante donativos o contribuciones de países donantes, el banco puede emitir bonos e multiplicar por 7 esos recursos y ponerlos a la disponibilidad de los países. Es decir, hay un momento de mucha creatividad en ese sentido para poder maximizar los recursos, pero yo insistiría que van a seguir siendo insuficientes, y se requiere de una acción muy decidida también del sector privado, y de crear las condiciones para que el sector privado sea parte de ese proceso. Muy bien. Y estáis siguiendo, estuvo Tomás Piketty aquí en España, estuvo presentando su libro, bueno, pude coincidir con él y cenar con él, y en el último libro se veía que los momentos de máximo aumento de pobreza, ¿no?, salvo la pandemia que tú acabas de decir, eran crisis financieras, ¿no? ¿Estáis viendo ya episodios en países concretos? ¿Son relevantes o es el canario la mina o de momento no? Yo te lo digo porque estamos en España, es un país con una fragmentación en el Parlamento fuerte, no tiene un gobierno que tenga capacidad de legislar y de gobernar con un apoyo en el Parlamento fuerte, y la prima de riesgo está en mínimos de los últimos 3 años. No hay ninguna inestabilidad en la deuda pública, está todo estable. Entonces, la percepción que tenemos desde el mundo desarrollado es que los inversores no perciben el riesgo, ¿no? Algo que no es bueno, ¿no? Ya pasó antes de 2007, ¿no? ¿Tú en el mundo en desarrollo sí lo estás viendo y estás viendo episodios? Sí, yo creo que hay también un tema de por supuesto, para muchos países sigue siendo relativamente barato endeudarse, pero para los países de desarrollo se está complicando bastante por la percepción de riesgo, precisamente, y yo creo que ahí el banco tiene por ejemplo, en algunos instrumentos de garantía y tal, pero yo creo que son de un alcance limitado. Entonces ahí se va a requerir mucha creatividad, y también hay que decirlo, los países van a hacer su deuda sostenible también, digamos, concentrándose en el denominador de esa razón, ¿no? En el sentido, hay que crecer, los países necesitan crecer. Estoy hablando de, no sé, pensemos que
ingreso per cápita corregido por paridad de compra de un país rico anda por los $80,000, $50,000, depende de qué país hablemos. Acabo de estar en Mozambique, donde el ingreso per cápita anual es de $790. Yo creo que es muy importante no perder en cuenta las dimensiones del problema de los países más pobres, de los países de ingreso más bajo. La pobreza global está concentrada en el África subsahariana y en el sur de Asia. Y si tomamos esa parte del mundo, tenemos 60% de los pobres, pero como te decía, el tema cuando vemos las magnitudes, ¿no? de los niveles de ingreso, vemos que esas desigualdades necesitamos que haya más convergencia, necesitamos enfocarnos más en el crecimiento económico de aquellos países que son muy pobres y eso hacerlo de una manera que sea incluyente y que sea sostenible, ¿no? Es un reto sencillo, pero es intelectual y desde el punto de vista de política pública muy interesante, ¿no? Pero ahí, Luis Felipe, conceptualmente, luego habrá que ver caso a caso y país a país, pero has dicho una cosa muy bonita al principio, que el otro día estuvo Enrique Iglesias, el que no es cantante, ¿no? El que fue presidente del banco y secretario iberoamericano. Bueno, Enrique. ¿No? Dijo que lo mejor que había conseguido Naciones Unidas en su creación es que la beneficencia había pasado a ser solidaridad, ¿no? No vemos la agenda del desarrollo y del apoyo a la pobreza como una beneficencia, sino lo vemos como algo bueno, que, por ejemplo, puede evitar crisis migratorias, que luego generan unos problemas tremendos en los países desarrollados, que lo estamos viendo, ¿no? Generan mucha inestabilidad política, aumento de los partidos populistas, o sea que eso lo hemos incorporado a la agenda, ¿no? Y en este nuevo mundo que has dicho, que vamos a un mundo de reducción de pobreza en la misión del banco, en un mundo habitable, conceptualmente, y hoy he estado en una conferencia aquí muy cerquita, estoy en Albacete, en el medio de la Mancha aquí, ¿no? Donde el Quijote, muy cerca del Quijote, y he estado en una conferencia del presidente de Iberdrola España, está contando todo el plan de inversiones que tienen. Todo a un economista le suena a inversión y a empleo, o sea, otra cosa es si consigue los recursos para financiar, ¿no? Que Iberdrola los consigue y no sabemos si Mozambique los va a conseguir, que yo creo que es tu punto, ¿no? ¿Cómo conseguimos que Mozambique... Pero si tú consigues esos recursos, se canalicen a través del Banco Mundial y Mozambique hace un plan de avance hacia las renovables y reducción de la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles, eso te mejora tu balanza por cuenta corriente, te aumenta tu tasa de inversión, te mejora el empleo y seguramente la productividad y los salarios, ¿no? Esa agenda bien financiada sería orientada a los ODS y los mantenemos para reducir la pobreza y es compatible o es incompatible. Por ejemplo, en España hay un rechazo muy fuerte de la extrema derecha a la Agenda 2030, ¿no? Y claro, yo cuando hablo con ellos y le digo, ¿pero tú sabes lo que es la Agenda 2030? Y dicen, pues no. Digo, pues coño, son los objetivos del desarrollo del milenio. Entonces, o sea, ¿alguien puede estar en contra de la reducción de pobreza, que es el objetivo número 1? O sea, tú puedes estar en contra de cómo, pero no de la agenda, ¿no? O sea, que es absurdo. Pero bueno, como no saben lo que es la agenda y van contra el globalismo, no van contra la agenda, van contra el globalismo. Si canalizamos esos recursos y ordenamos bien las inversiones hacia una economía más sostenible, eso tiene que ser compatible con las personas, con la pobreza y con la desigualdad, ¿no? Ese es muy buen punto. En un reporte que hicimos hace unos años yo puse esto de la idea de que la Agenda 2030 era un intento de pasar de un equilibrio político basado en ideologías a uno basado en ideales. Entonces, independientemente del origen político de donde vengas, hubo un acuerdo soberano. Es muy importante decir que no es una agenda impuesta internacionalmente. Este es una agenda en donde los países tomaron la decisión soberana de ser parte de él. Y en donde la idea era, no importa nuestra visión política, hay un conjunto de objetivos que la humanidad merece proporcionarle a todos los habitantes mediante lo que en inglés le llaman the politically constituted we, ¿no? La parte colectiva. Entonces ahí me parece muy, muy interesante lo que me mencionas de don Enrique. La idea de don Enrique es precisamente esa, es una renovación de ese compromiso. Ahora,
La idea es que cuando pensamos en financiamiento, en transformación tecnológica, es muy importante lo que tú mencionas de las grandes empresas y tal, pero la pregunta es cómo se traduce eso también en cadenas de valor, cómo se traduce al interior de los países, en enlaces, Claro. en que la pequeña, micro, mediana empresa, que es la que más genera empleo, pueda también tener esa transformación. También acceso en países donde tenemos una profundidad financiera muy limitada, donde los sistemas financieros todavía no nos están realmente dando la posibilidad de que estas pequeñas empresas, las que son productivas, puedan crecer. Entonces, la idea es no solamente ver esa parte de la gran empresa, sino al interior de los países cómo se conecta con esto y si podemos hablar de tecnologías más limpias en una senda hacia las energías limpias. No sé, disculpa que mencione otra vez Mozambique, pero acabo de estar allí. Tienen gas natural. Bueno, gas natural es más limpio que Mucho otras. más. Vamos a permitirles que electrifiquen en un país en donde el 60% de los hogares no están conectados a la red eléctrica, ¿no? Entonces, yo les menciono aquí a mis colegas la famosa frase de Stalin que decía: el desarrollo en la Unión Soviética empieza por dos cosas, Partido Comunista y electricidad. No estoy de acuerdo con la primera, pero sí con la segunda. La electricidad es fundamental y tenemos muchos países en el Subsahara, en África subsahariana e incluso en algunas partes de países de ingreso medio bajo con problemas todavía de electrificación y tal. Siguiente paso que el banco está insistiendo mucho es la digitalización. Estamos abriendo, como por decisión del nuevo presidente Ajay Banga, una vicepresidencia sobre aspectos digitales y con un énfasis en que el banco tenga una agenda de digitalización. Entonces, te diría tres cosas que el presidente Banga en el Banco Mundial se ha comprometido. Uno es electrificar el África subsahariana en los próximos 5 años. Dos, tratar de impulsar reformas para que haya protección de salud universal en la mayoría de los países en donde trabajamos. Obviamente es una misión enorme, pero es la dirección en la que se pretende ir. Y el tercero es la digitalización, porque la digitalización impacta la gobernanza, impacta la inclusión financiera, impacta la educación, impacta un montón de cosas. Entonces, te digo, estos serían como tres elementos de los que el presidente nos ha dicho el banco tiene que enfocarse en entregar esto y eso va a tener un impacto mucho mayor en otras áreas, ¿no? Fíjate, hoy justo antes de la comida he ido a ver un proyecto de I+D, un contenedor reciclado de transporte, un TEU, ¿no? Que lo transforman con fotovoltaica en una central de autoconsumo y también resuelve por condensación el tema de agua potable para zonas remotas sin conexión de red, ¿no? O sea que hay que confiar en la tecnología y en el financiamiento del banco, a ver si conseguimos hacerlo todo. Y privado. Oye, y de todos lados. Nuestros seguidores y los telespectadores, Luis Felipe, son sobre todo o españoles o latinoamericanos. Hay muchos mexicanos, igual que tú, hay mucho argentino, hay mucho latino en Estados Unidos, igual que tú, que estás en Washington. ¿Cómo ves nuestra tierra querida, América Latina, ¿no? En este cambio, ¿no? Tenemos sol, tenemos viento, tenemos agua. ¿Cómo aprovechamos eso para hacer el desarrollo de renovables, como ha hecho Costa Rica, como ha hecho Uruguay? ¿Y cómo hacemos un plan de desarrollo de política industrial para desarrollar esas cadenas de valor y esas empresas industriales y empleos de calidad? Sí, yo creo que Latinoamérica está en mucho mejor posición que otras partes del mundo, hay que decirlo, en el sentido de la situación en la que está en términos de recursos, en términos de la base de capital humano que ha construido, en términos de los vínculos comerciales y culturales con otras regiones. Yo creo que hay que proteger eso, que a veces está un poco amenazado o muy amenazado por la política. Yo creo que la política de polarización que empezó a convertirse en un instrumento útil para las carreras políticas y para los proyectos políticos en la región ha traído una situación muy complicada para el logro de acuerdos, para pensar en un contrato social que, como yo siempre he dicho, Latinoamérica necesita
productividad, inclusión y resiliencia, que es los principales problemas estructurales son falta de crecimiento, alta desigualdad, alta vulnerabilidad. Entonces necesitamos invertir en productividad, en inclusión, en resiliencia, pero para eso necesitas instituciones, gobiernos efectivos que entreguen resultados de manera que construyan la legitimidad y se generen círculos virtuosos. Y yo creo que un elemento que ensucia mucho la política, hay que decirlo, en nuestra región es la violencia y el crimen organizado. Yo diría que es una de las más grandes amenazas a la institucionalidad de la región, a los intentos de construirla. En mi país, y me refiero a él porque es mi país, han asesinado más de 30 candidatos en las elecciones que van a tener lugar la próxima semana. Es decir, el crimen organizado está haciendo una elección previa, ¿cierto? Por mecanismos violentos, ¿no? Y eso me parece que me sorprende que no alarme más a la comunidad internacional este tipo de cosas que están pasando en nuestra región. Pero insisto, los problemas de gobernanza, llegar a acuerdos, llegar a una lista mínima de prioridades entre las distintas fuerzas políticas podría dar un enorme impulso a lo que Latinoamérica necesita, ¿no? Bueno, Luis Felipe, me quedaría contigo horas, ¿eh? Te veo en plena forma. La pandemia, además de la pobreza, nos ha separado. No puede ser. Tenemos que volver a vernos. Que encontrarnos. A debatir de estas cosas, a disfrutar. ¿No? Te tengo que llevar otra vez a la feria y a disfrutar bien. Y bueno, tengo muchas ganas de verte. Te agradezco muchísimo la entrevista. Creo que ha sido una delicia, de verdad. Y espero que, bueno, la gente que nos haya visto le hayamos resuelto algunas dudas y no le hayamos generado más, ¿no? Creo que es el tema del que hay que hablar. Creo que estamos hablando de cosas absurdas, ¿no? Todo el día con polarización, con problemas, con crisis, con conflictos. Y hay que hablar de personas, de pobreza y de encajarlo en un planeta más habitable, ¿no? Creo que hacéis una gran labor en el banco. Agradecerte la entrevista y seguir, nada, no desistáis. Si necesitáis ayuda, gritas y sabes que voy allí a empujar, a ayudaros. Gracias, José Carlos. Siempre nos has apoyado mucho en todo esto que estamos trabajando. Veámonos pronto y bueno, ahora como mi función es global, estoy más, te decía, África, Asia y tal, pero para Latinoamérica siempre será lo que más me preocupa y me interesa, y ahí estamos muy conectados. Se nos quedó en el tintero la desigualdad, ojalá tengamos otra conversación sobre ello. Haremos otra seguro. Mil gracias, Luis Felipe. Un abrazo.